Es el título de este mensaje esta mañana que Dios ha permitido compartirlo con ustedes y que vamos a compartir. Yo he dado dos mensajes acerca de este título. Con este sería el tercero, pero esta vez lo voy a hacer diferente a los dos primeros que di. No sé si alguien se acuerda que ya vimos acerca de esto que casi no se habla, pero es lo más común y lo más que tenemos que tener en nuestra mente, porque nos va a llegar un día que vamos a salir de aquí y que vamos a llegar a la muerte. Casi no se escucha mensajes de esto, pero es lo que más seguro tenemos, usted y yo, es la muerte. Entonces el título está: ¿qué pasa después de la muerte? Hay muchos que ¿cómo les diría? Lo enseñan, se escucha, lo practican acerca de nuestras familias, los que no conocen a Cristo, los que conocen a Cristo, y muchas religiones que vemos en el mundo. Y siempre han escuchado, hasta en las redes sociales, cuando muere alguien dice que Dios lo tenga en su santa gloria. Ya saben qué religión me estoy refiriendo. ¿Será verdad o no es verdad? ¿Eso será cierto o no es cierto? Entonces vamos a ver nosotros estas cosas, que cuando muere un cristiano dice va a tal lugar. ¿Será cierto o no es cierto? ¿Va al Padre o no va al Padre? ¿Va al cielo o no va al cielo? ¿A dónde fue? ¿A dónde va? Entonces todo eso vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Tengo algunas preguntas y la primera ahí la puse en letra grande. ¿Por qué me debe importar la muerte? Yo hice algunas preguntas, una encuesta a algunos hermanos y les dice: ¿quieres morir? ¿Te gustaría morir? Yo les dije: respóndame solo un sí y un no. No quiero ninguna explicación, sino un sí y un no. Entonces algunos se quedaron pensando. Otros sí me contestaron sí, otros me contestaron no. Entonces, la pregunta es que nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Pero es lo que les digo, más seguro tenemos. Entonces la pregunta es: ¿por qué me debe importar la muerte? Porque sé que voy a llegar un día ahí. No sé cuándo, pero voy a llegar. Entonces, una de ellas es: ¿somos juzgados inmediatamente después de la muerte? ¿Hay personas ardiendo en el infierno ahora mismo? ¿Cuándo ocurre el juicio del trono blanco? ¿A dónde va la gente inmediatamente después de la muerte? Y la última: ¿cuándo regresará el Mesías y por qué? Todas estas preguntas, yo sé que hay muchas y no nos da el tiempo, pero yo solo pongo 5 para que entendamos qué pasa después de la muerte. Entonces quiero que vaya al libro de Hebreos, que le dije busque, capítulo 6, verso 1 y 2. Si no tiene su Biblia, puede leer en la pantalla. Dice el verso 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si ven estos textos que leímos, 2 textos, pero hay palabras en el segundo texto que habla de las preguntas que yo las puse al inicio. Todas estas preguntas que están aquí, del juicio, de cuándo regrese el Mesías, si hay personas en el infierno. Entonces el segundo texto dice que es del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Usted está aquí porque creyó, hubo una fe que Dios puso, no la fe suya, sino la fe de Cristo, la fe del Evangelio, que es muy, yo les di una enseñanza, no sé si recuerdan, que son, todo eso, la palabra fe concierne en varias diferentes formas.
la doctrina de los bautismos. Muchos enseñan que el bautismo, esa es la salvación, si no se bautiza no se salva. Todo eso no es verdad, es falso. Entonces aquí Pablo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué lo dice aquí? Porque muchos se encierran en otras cosas, creencias, enseñanzas de hombres y dejan la palabra de Dios, la fe del Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús, que por medio de él tenemos salvación. Entonces, eso es lo que está hablando aquí en estos textos, desde la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Nosotros, hermanos, ¿saben lo que está diciendo aquí? Vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos años usted aceptó ya a Cristo? Usted ya debe saber qué es lo que le ocurre, qué es lo que le va a suceder, a dónde va, qué es lo que va a pasar. Usted ya debe saber después de la muerte. Porque si no, ¿en qué está? Eso es lo que está diciendo este texto. Es lo que dice Pablo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, Pablo les dice aquí en esto de, bueno, estoy diciendo Pablo, eso es lo que yo opino, en mi opinión, disculpen, que el libro de Hebreos fue él. No es que estoy diciendo que fue exactamente él, pero es lo que yo creo, que fue uno de ellos, porque si ustedes leen todo el libro, al final hace unas comparaciones, lo que le dice a Éfeso, a Corintios, a todos ellos. No estoy diciendo que él es, no, disculpen, pero la mayoría lo dicen que pueda ser Pablo, otros dicen Bernabé, porque no se sabe quién escribió. Entonces, y lo digo así en esto aquí, porque en el libro de Gálatas, Pablo dice una referencia exactamente lo mismo, acerca de esto, del fundamento, de las obras muertas, la doctrina que todo vino enseñando, y eso es lo que enseñó a Filemón, a Tito y a todos los que puso en las iglesias en Asia Menor y en todos los lados que él fundó. Entonces, si nosotros vemos aquí que dice que no tenemos que ir ya a la perfección, usted, hermano, si ya tienes 3, 4, 5 años, usted ya debe saber qué es lo que va a sucederle después de la muerte. ¿Usted cree que solo muere y ahí se acaba como la doctrina de los testigos de Jehová? No. Entonces, si fuera así, en vano estamos aquí. Hay una eternidad. Hay algo, una vida eterna con el Padre. Entonces debemos saber qué nos va a suceder después de morir. Pero para entender más, usted se ha preguntado quién es usted. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Yo puse aquí, si usted mira las fotos, nosotros somos un ser humano tripartito, que estamos en cuerpo, alma y espíritu, pero no es que estamos divididos en esas 3 personas. Y yo le preguntaba a un hermano, compañero en el trabajo que va a otra iglesia, y le digo, ¿tú ves tu alma? Dice, no, pero le digo, ahí está. ¿Tú ves tu espíritu que Dios puso? No, pero ahí está. Usted ve su cuerpo, pero usted no ve su alma, usted no ve el espíritu que usted tiene. No el Espíritu Santo que Él está y mora en nosotros, no, el espíritu humano. De eso es que estamos formados, de cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nosotros no vemos nuestra alma, pero está aquí en el cuerpo. Y el hombre espiritual, si bien el espíritu es una conciencia, intuición y comunión, el alma es la mente, emociones y la voluntad, y el cuerpo es la audición, visión, olfato, gusto y tacto. Usted puede tocarse, usted puede sentir. Si usted se peñizca un dedo, el brazo o la pierna, usted le duele por todo lado. ¿Y qué es lo que siente eso? No es el cuerpo, es el alma. Cuando usted siente un gusto, algo se alegra, se ríe, es el alma, la emoción. Entonces, de eso vamos a ver a dónde va este cuerpo, qué pasa con este cuerpo, a dónde va el alma, a dónde va el espíritu después que nos llega la muerte. Dice en Génesis capítulo 2, verso 7, desde el inicio, hoy sí, hermanos, vamos a recorrer
desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no lo hizo de la tierra, del polvo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo que sopló dentro de este hombre que Dios formó? ¿Fue un alma o vida? Como dice aquí, aliento de vida. Dice que él sopló en su nariz aliento de vida, pero no fue al cuerpo. Fue a un alma. Dios no puso, nosotros no somos, no es que tenemos un alma, no, que somos un alma. Dios puso un alma en ese cuerpo formada, pero para darle vida a esa alma, tuvo que darle un aliento, un soplo de vida. Eso es lo que nos dice este texto. Por eso dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. O sea, esto, hermano, es para quebrarnos la cabeza de cómo es que ese aliento que sopla Dios en la nariz de este hombre de polvo que lo formó, cómo es que cobró vida. Yo mientras miraba esto ahí, los ateos deberían de preguntarse, que niegan a Dios, ¿cómo es que están vivos? Solo para que tenga usted una idea de lo que Dios es capaz de lo que hizo y lo que puede hacer. Dice Job 34, 14 y 15, dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, del espíritu del hombre que le estoy hablando, y su aliento, mire las dos cosas, toda carne, esa carne que es formada del polvo, perecerá juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Sí ven? O sea, no, yo lo que le estoy dando a explicar no es mi invento, sino que la Biblia lo explica sola. La palabra de Dios se explica sola. Ella no necesita intérprete, no nos necesita a nosotros. Simplemente tenemos que estudiarla, no leerla, estudiarla, porque leerla puede leer usted cualquier libro y lo entiende, pero la Biblia no. Usted tiene que estudiarla, pero para estudiarla tiene que leerla. ¿Sí me entiende? Entonces, eso es la forma de cómo nos enseña la palabra de Dios. Entonces, él dice aquí, si él quitara, si recogiese su espíritu y su aliento, la carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Eso es lo que sucede cuando una persona muere, que automáticamente el espíritu sale y el cuerpo cae. Lo pone bajo tierra y se vuelve polvo. Entonces es lo que está diciendo Job. 33:4, Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo. Mire cómo dice aquí Job. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto, hermanos, cuando todos conocemos la historia de Job, lo que le pasó, lo que sucedió, y él comienza a hacerse preguntas, y lea desde el capítulo 38 de Job hasta el 41 y usted va a ver las preguntas que le hace a Dios. Y la respuesta que le da Dios solo con una, ya lo dejó prácticamente en silencio a Job, porque es algo que no podemos explicarnos lo que Dios hizo con la humanidad, con el mundo y la creación. Entonces vemos que si el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, esa vida que tiene usted y que tengo yo, un día va a ser quitada. El alma va a salir de este cuerpo, el Espíritu va a salir, el Espíritu va a regresar a Dios porque Él lo dio y vuelve a Él. El alma, ¿a dónde cree que va? Por eso muchos dicen, no, es que mi abuelita está en el cielo con el Padre y de arriba ella ora y reza por mí. ¿Será verdad? Toda persona, toda alma que ha muerto desde Abel hasta el día de hoy, ¿creen que está con el Padre? Lo vamos a ver con la Biblia.
Vamos a ver todos estos versos, si está o no está con el Padre. Salmo 104, 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, la palabra ahí hálito quiere decir aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Está hablando de las personas. Entonces, toda persona, yo antes de conocer a Cristo, tenía una palabra que una persona en mi país dijo que los cementerios era la casa eterna. Yo tenía eso en mi mente, digo, sí, porque ahí muere y ahí queda. Porque no conocía la Escritura, no conocía de Dios, no conocía de Cristo, no conocía que había una vida eterna, bien para salvación y otra para condenación. No conocía nada de eso, entonces decía, sí, es verdad, el cementerio es la casa eterna. Pero no es así. Ahí no hay nada, porque la palabra dice, y vuelven al polvo. O sea, nos volvemos nada. Es más, hermanos, tanto nos creemos a veces orgullosos, arrogantes, y no somos ni siquiera de barro, sino que de polvo. Que el polvo usted lo hace así y se vuelve nada. ¿No se ha puesto usted a pensar? Dice que volvemos al polvo, o sea, a nada. En Isaías está, no lo traje el verso, ahorita me vino a la mente, dice que el que no hace la voluntad de Dios y todo lo que se niega, dice que va a ser nada menos que nada. Yo me puse a pensar, ¿cómo menos que nada? Si nada es nada, ¿y cómo es que es menos de nada? Analice eso, lo que estoy diciendo, ahí está en Isaías. Eso me recordó ahorita a la mente, no, por eso que no les doy la cita. Entonces nosotros vemos que todo lo que nos enseñaron, dice, está en el cielo, está con el Padre, está con Jesucristo. Sí está, pero ¿dónde está? Esa es la pregunta, ¿a dónde va? ¿Cómo tiene que ir? Usted, el mensaje, hermano, tiene que entender, mi propósito central de lo que ahorita les voy a dar es, usted tiene que prepararse mientras está aquí antes de la muerte. Ese es mi propósito, ¿qué pasa después de la muerte? No importa a dónde va, porque no sabemos. Lo que importa es cómo yo estoy aquí preparado para ir el momento justo, que no sé cuándo, que ya lo vamos a ver, voy a estar al frente de nuestro Padre. Porque no es inmediatamente. Por eso son las preguntas, ¿a dónde van? Entonces en Lucas 23, 24 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Aquí en este texto, yo lo tenía entendido que Jesucristo le dijo al ladrón de la cruz, todos conocemos la historia, el de la derecha, que él sí se arrepintió y reconoció que era el Hijo de Dios, que Él era el Padre, que Él era el Hijo, Él era el Espíritu Santo, y Él declaró delante de Él que sí era el Hijo. Entonces le dice Jesús estas palabras, de cierto te digo que hoy otras versiones no tiene, leí todas las versiones de la Biblia y no aparece esta palabra que hoy, otras tienen una coma, dice de cierto te digo hoy, otros tienen una coma antes del hoy, otros después y que cambia la frase. Si yo le digo de cierto te digo hoy, estoy hablando de ahorita, de hoy, pero si te le digo de cierto te digo hoy estarás, quiero decir que hoy va a estar, pero si yo le digo de cierto te digo hoy, estoy hablando de hoy, pero no sé cuándo va a ir. ¿Sí me entiende? Entonces yo leí todas estas versiones para entender este versículo de que se trataba de lo que le dijo Jesús a este que estaba al lado derecho. Le dice estarás conmigo en el paraíso. Recuerde la palabra paraíso, no le dijo con el Padre no vas a estar conmigo. Quiero que entiendan, hermanos, los veo como pensativos, no es que estoy con una falsa doctrina ni nada que ver, sino le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios. Y esto aquí le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no en el tercer cielo, no está diciendo en el cielo, no está diciendo con el Padre, no está diciendo conmigo, porque también se escucha esta frase que dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, y no dice eso la Escritura. Ninguna versión dice eso, que hoy mismo.
No dice ninguna versión, puede leerlas. Yo le estoy diciendo porque ya las leí. Todas las versiones que hay, la nueva, la antigua, la moderna, las internacional, la de las Américas, todas las versiones que hay, no dice esa palabra. Entonces, ¿a dónde fue entonces este hombre que sí se arrepintió? ¿A dónde fue Jesucristo? ¿A dónde fueron todas estas almas muertas en Cristo y antes de Cristo? ¿A dónde iban y a dónde están ahora? Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, esto es cuando él resucitó y fue una de las mujeres que fue a la tumba y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué creen le dice que no me toques? Él no había ido al Padre. Entonces cuando murió, ¿a dónde fue Jesús? Cuando él muere en su cuerpo, sale su espíritu. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él sí sabía, porque él es Dios, a dónde va el espíritu. Por eso dice encomiendo. Pero ¿a dónde fue ese momento cuando él físicamente muere? ¿A dónde van las almas físicamente cuando mueren? ¿Van al Padre? No. No van al Padre. ¿A dónde van? Vamos a verlo, a dónde van a ir. Pero primeramente yo les quiero enseñar a dónde fue Jesucristo. Antes de Jesucristo. Este texto está en el Nuevo Testamento. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Quién dijo esto? ¿Alguien lo sabe? Esto lo dijo Pedro en el sermón del capítulo 2 de Hechos, en el verso 29. Él les hace esta declaración a todos sus discípulos, a la gente que se había arrepentido ahí, como más o menos como 3,000 personas, dice la escritura, un aproximado. Y él les dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, hermanos, ni David no está en el tercer cielo. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días. Esto le dijo a Daniel cuando él ya era sus últimos días. Dice al fin de los días. ¿Cuándo serán? Yo no lo sé. Isaías, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y dice, despertad y cantad moradores del polvo. ¿Moradores de dónde? No dice del cielo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos, no el cielo. Les estoy dando estos textos para que me entiendan de lo que les voy a dar más adelante. Está en Isaías 26:19. Entonces, estos hombres no están con nuestro Padre. Y no estoy diciendo porque fueron malos ni pecadores ni nada. Juan 3:13. Jesucristo lo dijo claramente, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si Jesucristo dice que nadie subió al cielo, Él está probando estos textos, los patriarcas, los antes de Cristo, ninguno de ellos subió al cielo, sino dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, el que descendió, Él bajó, pero Él sube, Él está en el cielo. ¿A dónde fue entonces Jesucristo? ¿A dónde están las almas que mueren en Cristo Jesús y todos los que no mueren con Cristo? Pero veamos dónde fue Jesucristo cuando Él muere físicamente.
Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahí fue Jesucristo. Ahí fue, a la profundidad, a las partes más bajas. Por eso es cuando los discípulos le preguntaron, disculpen, le dijeron, ¿qué señal nos das? Él les dijo, la señal la tienen ustedes del profeta Jonás. Como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre en las profundidades de la tierra. Y Pablo aquí en Éfeso lo confirma y les vuelve a decir, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, Pablo lo está confirmando lo que Jesucristo dijo, ¿a dónde fue? Entonces nosotros miramos que Pedro, cuando él da sus discursos ya más adelante, y en su carta dice, 1 Pedro 3, 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra ahí, encarcelados, cárcel, es la palabra Seol en griego. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Total 8. De eso es que está hablando. Ahí fue. ¿Por qué les digo que ahí fue? Porque ahí iban el seno de Abraham, que quiere decir Seol en hebreo, y en griego nos dice el Nuevo Testamento que se llama el Hades o Gemas, que no es lo mismo, 2 palabras diferentes. Y aquí dice encarcelados, la cárcel, la prisión, y vemos claramente cómo Jesucristo, quiero que esto me entienda, y ponga atención aquí, Jesucristo, Él les hace una parábola de lo que ellos ya sabían, no porque Él se inventó palabra, no que Él dio todo su testimonio, habló su palabra y confirmó haciendo parábolas, usando todo lo que está en la tierra para que entienda y entendamos nosotros. Y les dijo una parábola muy conocida que ellos tenían, que eso está en la historia, no está en la Biblia, acerca del rico y Lázaro. ¿Por qué creen que no tiene ni nombre? Porque es una historia que ellos ya conocían. Entonces Jesucristo les dice y los hizo a ver a todos ellos fariseos, porque ellos, los fariseos, creían que como ellos se vestían bien, tenían bien, eran mejor que los demás, iban a un lugar mejor donde los malvados y los de bajo, decir los pobres, no tenían que estar con los ricos. Entonces Jesucristo les dice, la misma parábola que ellos tenían, les dice acerca del rico y Lázaro. Entonces, ¿a dónde estaba ese lugar? Era el mismo sitio. ¿Por qué creen que dice que el rico alzó los ojos y miró al padre Abraham y que solo había una división que los dividía? O sea, estaba en el mismo lugar. Era el mismo lugar, pero con diferente nombre y diferente definición. Entonces, cuando usted va, un ejemplo que le voy a poner, cuando usted va a viajar, va a un aeropuerto, usted ahí ve ricos, pobres, millonarios, va de todos, pero dentro del avión van juntos. Pero no son los mismos. Unos tienen más dinero, otros tienen menos, pero ahí van. Así era este lugar del seno de Abraham con el Seol. La única diferencia era que el rico no podía ir a donde estaba Lázaro. Esa es la única diferencia. Entonces, ahí estaban todas estas almas y ahí fue Jesucristo, y la palabra nos dice que el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, ahí donde este lugar. Es decir, 8 fueron salvos. Pablo hace una referencia, y todos conocemos, ya pasamos por aquí en el estudio acerca de Corintios 12, 2 y 4.
Él dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, 2 lugares, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Con este texto usted tumba todas esas teorías de todo hombre o mujer o predicador o lo que sea, que ellos han ido al cielo, que lo han visto al Padre, que lo han visto a Jesucristo. Eso es falso. Porque aquí Pablo dice, siendo un hombre, conocemos quién fue Pablo, y que oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar, y como ellos dicen que han ido arriba al Padre. Si Jesucristo, lo acabamos del texto, dice, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió y que está en el cielo. Entonces nosotros no podemos creer a lo que dice el hombre, sino creer a lo que nos dice la Escritura. Entonces, si este hombre como Pablo, que fue un estudioso, que él conocía exactamente toda la palabra del Antiguo Testamento, ¿cómo es que él se va a inventar a dar 2 cosas y que las 2 cosas sean una? No es eso, porque él conocía, él fue y él sabe dónde es el paraíso y dónde es el tercer cielo, donde está nuestro Padre. Entonces, por eso es que él dice que si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Él hace la diferencia entre el tercer cielo y el paraíso. Hay 2 lugares que no son los mismos, y esa es la diferencia que Pablo está haciendo, y nos está confirmando por medio de la palabra que no es el mismo lugar. Entonces, ¿dónde van las almas? ¿Dónde están? 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cualquiera de ustedes dice, pero hermano, mira, ahí está diciendo el texto que estamos arriba con el Señor. Sí, pero no dice que estamos en el cielo con el Padre. ¿Y saben por qué? Porque el Padre, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él está en todo lado. Yo quisiera este momento ya estar con Él. No me importa a dónde me lleve, pero yo quiero estar con Jesucristo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero más confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, de este cuerpo pecaminoso, que no podemos dominarlo, solo por pura gracia y misericordia del Espíritu Santo, que nos hace ver y reconocer que fallamos, es que estamos aquí. Por eso él dice, quisiera salir de este cuerpo y presentes al Señor. Ahora, el paraíso, yo no sé dónde está. La Biblia no lo dice, pero ahí está Jesucristo. Por eso es que dice Pablo, yo quisiera estar y fuera de este cuerpo, pero presente al Señor. Entonces, si vemos, mire la diferencia, que no dice, yo quiero estar en el tercer cielo con el Padre. Por eso cuando muere Esteban y dice, yo veo, dice, él no dice, yo ya quiero estar ahí. Yo veo, él miró. Yo también un día quiero ver. No sé cuándo, pero yo sé que un día lo voy a ver. Y ese es el propósito, que usted, mientras está aquí, antes de que llegue la muerte, prepárese para que cuando llegue ese día, usted esté en este lugar del paraíso y podamos verlo cuando todo se haga, estar con el Padre. Todo lo que nos dice la Escritura, todo lo que va a hacer, todo lo que va a hacer el Padre por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo, un día lo vamos a ver. No sé cuándo, pero sí. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Presentes al Señor. Nosotros miramos muchos mensajes, muchas prédicas a hombres, mujeres, y no estoy diciendo que son falsos ni nada por el estilo, pero sí hemos venido escuchando y teniendo muchas enseñanzas por ignorancia, por no leer bien la Escritura. No estoy diciendo que hoy usted está aprendiendo lo último, no, tampoco eso, sino que cada día nosotros aprendemos mientras más escudriñamos la palabra. Entonces, pero siempre se ha escuchado y se ha dicho que al momento de morir va con el Padre, y no es verdad.
Porque va a haber un día sí que vamos a estar con Él. Pero ese día no lo sé. Jesucristo, Él lo sabe de ese día. ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Porque la palabra lo confirma. Juan 5, 28 y 29. No os maravilles de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, no dicen el cielo, oirán su voz. ¿A dónde dice la Escritura, hermanos, que van a oír la voz? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces la voz, el polvo, ¿puede escuchar la voz? ¿No se ha puesto usted a pensar, hermano? Mire, la Escritura es tan amplia, que nos deja. Yo cada vez cuando yo leí estos textos, ¿sabe cómo me sentía? Como niño de primer grado cuando primera vez escucho la palabra A. Porque, hermanos, es tan amplio esto que dice, ¿cómo es que van a oír su voz? Dicen los sepulcros. Si ahí en los sepulcros hay polvo. El polvo no tiene oídos. Entonces, ¿quién va a escuchar? Hermano, es algo para ponernos a pensar día y noche lo que dice. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Aquí está hablando de dos resurrecciones. Saben que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Yo lo dije en las enseñanzas pasadas. La primera resurrección y la segunda resurrección. Entonces, a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces, la voz que va a escuchar, ¿cómo será? Yo no lo sé, hermano, ni idea no tengo, no puedo decirles. Si yo les diría este momento, ¿cómo va a ser ese día, ese momento, cuando se escuche esa voz y que se van a levantar los muertos cuando venga el rapto? No lo sé, hermanos. La Biblia no lo dice. Pero sí sé que voy a estar en la presencia de Jesucristo ese momento cuando suene esa trompeta. Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hermano, esto sí lo está diciendo Pablo. ¿Y saben por qué lo decían? Porque en ese tiempo los fariseos, ellos creían en la resurrección y los seduceos no creían en la resurrección. Habían dos doctrinas. Ellos decían que no hay resurrección. Entonces, si nosotros creemos que no hay resurrección, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque si no creemos que hay resurrección, estamos negando a Cristo, que Él resucitó de los muertos. Eso es no creer a la resurrección. Entonces, aquí este texto nos dice que resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. O sea que nadie va a quedar, todos vamos a pasar por ahí, pero el texto que leímos, resurrección de vida, Lucas 14:14, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esa es la justicia que nosotros tenemos, que en ese día, ese momento, cuando estemos aquí así, porque así va a ser la primera resurrección, según lo que nos habla la Escritura en Apocalipsis, que vamos a ir más adelantito, nos habla cómo vamos a estar delante del Padre. Hay dos eventos diferentes, no los confunda. El tribunal de Cristo con el trono blanco, que son dos eventos muy apartes, diferentes. Algunos creen que es el mismo, no es el mismo. Otros creen que el rapto con la segunda venida de Cristo, que es el mismo, tampoco es lo mismo. El tribunal es una cosa, el juicio, el trono blanco es otra cosa, el rapto de la iglesia es otra cosa, la segunda venida de Cristo es otra cosa. Todo es diferente, no es lo mismo. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer en esta resurrección de los justos? Esto va a ser exactamente cuando sea en el tribunal y estemos delante del Padre, delante de Jesucristo, cuando Él venga a llevarnos en las nubes. Y esa es la resurrección de vida. Ahí va a ser la primera resurrección. La segunda resurrección va a ser en el trono blanco.
Ahí va a salir y lo vamos a ir leyendo más adelante. Todo esto nos habla, lo que hablaba Pablo de cuando dice que fue raptado el tercer cielo al paraíso, él estaba hablando un sinónimo del arrebatamiento. Igual cuando dice Jesucristo le enseñó a los discípulos en Juan 14 que les dijo, yo iré y volveré a ustedes. Toda esa promesa. Y este texto conocido que todos ya lo conocemos, porque el Señor mismo con voz de mando, esa voz, la que acabamos de leer, que se va a escuchar, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si vamos a resucitar muertos en Cristo, en ese día, en ese rapto, y si nos enseñan que al momento de morir estamos en el cielo, o sea que vamos a bajar y después vamos a subir. ¿Se ven la diferencia de lo que nos dice la Escritura? ¿A dónde estamos? En el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? No lo sé. La Biblia no nos dice, pero sé que estamos en un mejor lugar. Muchos estudiosos, hay hombres predicadores ingleses que fueron en mucho tiempo atrás, hombres que tenemos hasta libros y testimonios grandísimos que hicieron por medio del Evangelio. Ellos dicen, lo enseñan, que el paraíso es como una sala de espera cuando usted va a viajar, antes de abordar al avión, una sala de espera. Lo dicen ellos, no es que es así, está diciendo la Biblia, eso lo ponen como un ejemplo. Y yo mientras estudiaba y miraba eso, yo lo creo así. Porque ¿qué hacemos cuando vamos a una estación de buses? Siempre hay unas bancas, así en la estación del tren es donde estamos sentados esperando hasta que venga el tren. Entonces, ese lugar, el paraíso, todos los muertos están ahí esperando cuando sea el rapto y seamos levantados, así como leemos aquí que dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección usted tiene que tener en mente y tener en cuenta, mientras está aquí, a estar seguro que va a ser levantado. Apocalipsis 24:7. Aquí hay algo diferente que pasa después de la muerte. Dice Juan en su visión, que fue él al futuro, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas. Se ve que ya no dice a los cuerpos, no dice a las personas, no dice a los muertos, dice a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estas almas que estamos leyendo aquí, pero los otros muertos, aquí sí habla de los muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Se ve la diferencia? Hasta que se cumplieron los 1000 años, esta es la primera resurrección, esa es la que estamos viendo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, todos nosotros hemos venido enseñados que cuando sea el rapto vamos a estar con Cristo y en su segunda venida vamos a venir con Él. Por eso es que dice que vamos a ser reyes y sacerdotes. Aquí lo que leímos, el texto anterior. Del mismo capítulo, el verso 12, miren lo que nos dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí va a ser en el trono blanco. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. No es un solo libro, hay muchos libros. El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Dónde dice que hay muchos muertos?
En los libros están en el mar, en el Hades, no es en el cielo. ¿Se ven que la escritura es bien clara? Entonces, estos muertos, aquí sí hay muchos que dice la muerte y el Hades. La palabra ahí Hades es el infierno. Muchas personas están ahí y se están quemando, no es que están quemándose. Ese es un lugar de tormento. Esa es la sala de ellos, pero atormentados. Hasta que venga lo que acabamos de leer, que cuando estén delante de Dios y se abran estos libros, que son libros de obras, de todo lo que usted y yo hago, es anotado. Pero acabamos de leer y voy a retroceder para que leamos. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Si usted está en la primera resurrección y yo, no vamos a estar en este juicio. Eso tiene que tenerlo en claro. Usted no va a estar en este juicio del trono blanco, porque entonces ¿qué recompensa tendría que usted venga a la iglesia, acepte a Cristo, esté raptado y después va a ser juzgado, si todo lo malo y lo va a ir echado al lago de fuego? No, usted ya no tiene parte. Por eso que dice aquí, y que santo dice en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, hermano, si usted es levantado en el rapto, usted muere en Cristo, usted ya no va a ir a la segunda muerte. Por eso es que un cristiano nace 2 veces y muere una. El que no acepta a Cristo nace una vez y muere 2. Así es el evangelio. ¿Por qué nace 2 veces? Porque nace en cuerpo físico, pero nace en espíritu cuando acepta a Jesucristo como el único salvador de su vida. Por eso es que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del espíritu. Y él dijo, pero ¿cómo? ¿Me voy a meter en el vientre de mi madre otra vez? Él no entendía de qué es lo que le estaba hablando. Entonces, ese nacimiento, si usted lo tiene seguro, usted cumple todas las obras que tiene que hacer mientras está aquí, guarda los mandamientos, entonces usted ya está en la primera resurrección. Cuando venga Cristo, muera o sea raptado, transformado, usted ya no va a llegar a esa segunda muerte. Entonces, por eso es que le debe importar la muerte. Por eso que usted tiene que pensar cuándo será ese día, porque usted no sabe. Yo no lo sé cuándo me toca mi día. No sé la hora ni el segundo, yo no lo sé, ni usted. Mucha gente, yo tengo una tía que falleció y cayó y estaba tomando su desayuno, alzando su taza de café, ahí cayó, no se levantó. Entonces así es la muerte. Por eso es que nos debe importar la muerte, qué es lo que nos va a suceder, qué es lo que nos va a pasar después de ese segundo. El espíritu sale automáticamente de nuestro cuerpo, el alma va al paraíso, se aceptó a Cristo y hizo todo lo que dice la palabra, pero la que no ha aceptado a Cristo va al infierno, al Hades, a la condenación de tormento hasta que pasen los 1000 años, porque de ahí va a ser levantado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, cuando la gente muere, no es juzgada inmediatamente. Va a haber un día que va a ser juzgada. La gente que no acepta a Cristo y muere y está en el infierno, o en el Hades, o Seol, como nos dice la Escritura, ellos están ahí mirando a todas las personas que han aceptado a Jesucristo. Por eso es que el rico miró a Abraham. ¿Cómo es que lo reconoció? No pierde su conciencia. Ellos saben, ellos se van a arrepentir en ese momento. Yo no lo sé, no tengo ni idea, hermano, no puedo decirle. Las personas, como están diciendo ahí, que yo he escuchado testimonios que
que han ido ahí, no sé si han ido o es verdad, pero no lo creo, que dicen, quisiera un segundo otra vez para arrepentirme, pero no es así. El rico dijo, quiero que venga y con una gota de agua en su dedo quiero que moje mi lengua. ¿Usted cree que va a saciar eso? No, eso solo es una parábola, una metáfora que está haciendo acerca de que ellos sabían de ver. Yo les pongo un ejemplo, una comparación, cómo estaba aquí dividido el seno de Abraham con el infierno donde estaba Lázaro y el rico. Si ve aquí una cortina en la mitad, pero se ve, pero usted no puede cruzarla esa cortina. Y usted ve acá un delicioso manjar, una mesa llena de comida. Y usted tiene 2 semanas que no ha comido solo desayuno, café y pan todos los días. Y está del otro lado que hay lo mismo, café y pan. Y veo usted a personas aquí que en el mundo eran humildes, nunca renegaron. Y ellos tienen todo esto. ¿Usted no le gustaría pasar a este lado? Pero usted sabe que no puede cruzar esa línea. Eso es lo que le estaba pasando al rico y Lázaro. Por eso es que es el tormento, por eso es que le va a llegar, va a decir por qué. Y no le ha pasado cuando va a un lugar y dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? No sé por qué lo hice, por qué fallé. A mí me ha pasado. Yo quisiera revolver ese tiempo para cambiar todas las cosas, pero ya no puedo. Así es la muerte. Exactamente así es la muerte. Cuando esté el paraíso y cuando esté un alma en el infierno, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Por eso es que ahora es el tiempo de nosotros de ponernos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿qué estoy haciendo aquí en la tierra que estoy vivo para agradar a nuestro Padre? ¿Qué estoy haciendo para yo estar bien delante de Dios? Yo quiero estar más pendiente. Yo quiero hacer todo lo que no hice durante este tiempo, quiero hacerlo. Y lo estoy hablando porque a mí me ha pasado. Ya tengo como 1 año que lo que debería hacer y lo que puedo hacer no lo he hecho. Y cuando yo estaba viendo esto me confrontó a mí. Porque no estoy haciendo y yo sé que puedo hacerlo. Pero no lo hago. Entonces de aquí yo quiero que esto que aprenda, que usted lo haga, y no tanto en cosas, en obras, sé que son buenas, pero hágalo por usted, por su alma, para que no vaya a una condenación, sino que vaya con Cristo Jesús. Ese es el propósito, es el mensaje, hermanos, de este tema de qué pasa después de la muerte. Las almas justas reciben inmortalidad. Las almas justas. Si usted vivió justo, usted está guardando los mandamientos, usted está disfrutando de ese amor que le ha dado Cristo, esa paz, esa bondad, ese regocijo, esa hermandad, esa comunión entre los hermanos, no la pierda, sígala manteniendo, no descuide de lo que Dios le ha dado. Yo no sé qué le ha dado a usted, yo sí sé lo que me ha dado a mí. Entonces todo eso usted cuídelo, porque eso le va a servir. Eso le va a servir, pero para galardón, no para su salvación. Pero cuídela, haga lo más bueno que pueda, lo mejor que pueda mientras está aquí, porque después de muerto ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Y yo quiero, si muero, yo quiero ir a este lugar, quiero ir al paraíso, estar ahí en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando venga el rapto, cuando sea el día de estar delante del Padre, yo quiero estar ahí con Él. Él dijo, yo voy a preparar a preparar lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Él va a preparar lugar para ustedes. Estamos acá, no estamos arriba. Yo quiero un día llegar a ese lugar. Entonces, es el propósito, hermano, que usted medite, piense, analice y es más, ya como lo vuelvo y lo repito, no sabe cuándo le va a llegar, pero usted esté preparado para ese día. No importa cómo le llegue,
Si se cae, un accidente, un derrame cerebral, un paro al corazón, no sabemos. Así hay la muerte, así es. Muchos se quedan dormidos, van a acostarse y al siguiente día ya no levantan. ¿Cuántos quieren una muerte así? Yo quiero una así. Porque sería feo morir en un accidente. Sea feo morirme caerme de un edificio. Yo he visto, en mi país cayó un muchacho de 17 pisos de alto. Nosotros le decimos un gato que tranca el concreto, que es de un metal de hierro. Él se agarró y no estaba pegado y se fue. Él cayó primero y ese fierro cayó después. Cuando quiso levantarse no pudo, y cuando le hicieron lo examinaron, no tenía ni un solo hueso. Bueno, todos estaban triturados. Imagínense una muerte así. Entonces, hermanos, cuidemos. Hemos aceptado a Cristo, sabemos que Cristo está con nosotros, que Él está todos los días. Anhelemos ese día de que nos venga la muerte, de estar bien, de estar justos delante de Él, de estar perfectos, hagamos todo lo bueno. Olvidemos, no digo que se olvide de este mundo. Dios ha puesto aquí muchas cosas buenas para que disfrutemos, para que gocemos, para que compartamos con los hermanos, pero siempre meditando que un día nos va a llegar y que vamos a estar con Cristo. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga y medite qué le va a pasar después que Cristo nos quite el aliento de vida. Gloria a Dios.